Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí con ustedes esta mañana, deseándoles un feliz y bendecido jueves y compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo de todo corazón que tengan un día de gran bendición, que nuestro Padre Celestial se manifieste en sus corazones, en sus mentes, y nos recuerde su amor, su gracia, su misericordia, sus promesas, que nos permita sentir su presencia a nuestro alrededor, que podamos discernir y observar cómo Dios ilumina nuestro sendero cada día, cómo cada despertar es un regalo de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga este y todos los días de tu vida, que bendiga a tu familia, a tus seres queridos, tu hogar, tu trabajo, tu negocio, tus actividades, tus responsabilidades y todo aquello que con fe y confianza y con un corazón dispuesto hayas puesto en las manos de Dios, porque es ahí donde debemos de colocar todo, nuestra voluntad y nuestra vida también, para que Él nos dirija por caminos de bendición y bienaventuranza. Y este jueves vamos a continuar con la lectura devocional. Estamos en la recta final del Antiguo Testamento. En esta semana y la que sigue vamos a finalizar con este texto, esta parte del texto sagrado que contiene un sinnúmero de enseñanzas, ¿sí? Y un sinfín de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y vamos a hacer una pausa, ¿sí? Con los libros que hemos venido leyendo, que es el de Esdras. Ayer leímos a Ageo, ¿sí? Y ahora vamos a leer a Zacarías, que Ageo y Zacarías fueron los profetas que Dios envió, ¿sí?, al regreso del cautiverio del pueblo de Israel, para motivar, para fortalecer y también, ¿sí?, para recordar ciertos detalles, ¿sí?, al pueblo de Israel, ¿sí?, al remanente que volvió de la cautividad, para que no cometieran los mismos errores que sus padres, que sus antepasados, ¿sí? Y antes de iniciar la lectura del día de hoy, que van a ser 7 capítulos, del 1 al 7, pero son capítulos muy pequeños los de Zacarías, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con el capítulo 1 del profeta Zacarías, que dice así: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que estos son. Y que aquel varón que está entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo.
Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cele con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos se agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros y yo dije, ¿qué vienen a estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron al cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Y comienza el capítulo número 2. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y será despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Y inicia el capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y comienza el capítulo número 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves?
Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 años son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Y la ha hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira que esto sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrá sobre su base. Capítulo número 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tómalos del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote de su lado y consejo de paz habrá entre ambos.
Las coronas servirán a Helen, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Y capítulo número 7. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Bethel había enviado a Saracer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto mes y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Sí? Estos son los 7 primeros capítulos del libro de Zacarías. Son capítulos muy pequeños, pero muy enriquecedores. ¿Sí? Aquí Zacarías, ¿sí?, hace una, vamos a llamarlo así, exhortación preventiva, ¿verdad? El pueblo de Israel, como lo platicamos el día de ayer con el profeta Ageo, después de regresar del cautiverio, seguían sintiéndose cautivos, a pesar de que ya habían recobrado su libertad. Pero esto forma parte de las características de nuestros sentimientos y emociones después de salir del cautiverio. No generalizo, pero en una cantidad de casos importantes así sucede. De hecho, con el pueblo de Israel sintió lo mismo cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cuando apenas llevaban un pequeño periodo, 2 o 3 días, en el desierto, como lo marca la escritura. Le dijeron a Moisés: ¿a dónde nos llevas? Estábamos mejor en José, en la tierra de José, que era la ciudad de la ciudad de Egipto, en la cual habitaban los hebreos, en ese sentido. Y cuando siguieron avanzando por el desierto otras 2 o 3 ocasiones, volvieron a manifestarse, ¿sí?, el hecho de querer regresar a la esclavitud. ¿Sí? Expresaron que estaban mejor en Egipto siendo esclavos que liberados atravesando el desierto. Eso fue muy similar a lo que sintieron al volver de la cautividad. 70 años en Babilonia, 60 años en Babilonia, alrededor de 10 años sujetos a los persas, ¿verdad? Pero regresaron sin ánimo. Muchas veces sucede eso en nuestra vida. Ageo llega a recordarles que Dios está con ellos. Ageo llega a traer a la memoria, al presente de la vida del remanente del pueblo de Israel, y a tu vida y a la mía, ¿sí?, esa palabra del Señor que nos dice: aquí estoy contigo. ¿Sí? Cuando somos liberados de la prueba y del proceso, necesitamos esos ánimos, y Dios, como cuida cada detalle, y es ahí donde muestra su bondad para con nosotros, porque ¿qué necesidad tiene el Padre? ¿Sí?, que después de liberarnos del proceso, después de rescatarnos, después de transformar para bien nuestra vida, de corregir nuestro camino, todavía, ¿sí?,
se esmera en cuidarnos y en guiarnos en cada paso y respiro que damos a Geo, ¿sí? Inyecta, ¿sí? Esa confianza, esa seguridad, ese gozo, esa alegría de saber que nuestro Padre Celestial está presente, activo, ¿sí? Y obrando en nuestras vidas. Porque aunque suene imposible, pero a veces, aún caminando tomado de las manos de Dios, se nos olvida, ¿sí? Que somos siervos, pueblo e hijos de Dios. Zacarías en el mismo sentido, pero desde la perspectiva de la obediencia, ¿sí? Con Ageo Dios inyecta ánimos y fortaleza. Levántate y resplandece, levántate y camina y vamos hacia adelante. Levántate y termina la obra, no esperes a mañana. Con Zacarías, ¿sí? El Padre los exhorta a ser obedientes, a no cometer el mismo error y pecado que sus padres. A ti y a mí nos dice, no volvamos al pasado. Si ya Dios tomó nuestra vida en sus manos, si ya Dios obró, si ya Dios nos transformó, si ya Dios nos corrigió, no volvamos atrás ni para coger esfuerzo, dicen por ahí un dicho o una frase, ¿no? Como lo querramos definir. ¿Sí? Para atrás ni para agarrar esfuerzo, vamos todos hacia adelante. Y el esfuerzo y el impulso, ¿sí? Nos lo va a dar nuestro Padre Celestial. Se hace esa remembranza, ¿sí? De todo aquello que Dios le manifestó, ¿sí? A su pueblo antes del cautiverio, de cómo, ¿sí? No escucharon a los profetas, de cómo el pueblo antes dio la espalda al Señor, antes, ¿sí? Rechazó la exhortación que llega a nuestros corazones, que llegaba a sus oídos, pero no a sus corazones, como sucede hoy en día. El Padre siempre va a ocupar personas a nuestro alrededor. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón abierto, ¿sí? Tanto para ser transmisores como para ser receptores, ¿sí? Cuando Dios obra en nuestro corazón y en nuestra mente para nosotros acercarnos a un hermano y decirle, ¿sí? Exhortarlo. Debemos de hacerlo con respeto y con amor. Exhortarlo a corregir el camino, exhortarlo a regresar a la senda correcta, exhortarlo a que no se separe de Dios. Debemos de hacerlo con respeto y con amor. Si hay confianza, pues con más confianza lo debemos de hacer, con respeto también a Dios, por supuesto, ¿verdad? Y cuando nos toque ser receptores de esa exhortación, recibámosla con humildad. No veamos feo al hermano que nos la da. Hay veces que las correcciones son muy profundas, que las exhortaciones llegan, calan, como se dice por ahí. Pero recordemos que el hermano está obedeciendo a Dios cuando nos mandó a hablar. Él está siendo un transmisor y nosotros, ¿sí? Tenemos que recibir esa palabra sabiendo que viene de Dios. Y si es advertencia y si es exhortación, pues recibirla con mayor humildad y con mayor agradecimiento, ¿sí? Sin agarrarle rencor al hermano, ¿sí? Sin molestarnos, sin incomodarnos, sin rechazar al que el Padre envía a hablarnos su palabra, ¿verdad? Esto les recuerda a Dios y también les recuerda algo muy hermoso, ¿sí? Todos nosotros, sí, hablamos de que Dios nos considera su especial tesoro, como lo dice en la palabra. También, sí, que nos considera la parte más importante de su creación, como lo dice la palabra. Y aquí en Zacarías, ¿sí? Es donde encontramos uno de esos enunciados, frases o lemas que nos hacen sentir privilegiados delante de Dios, que nos hacen sentir cobijados, ¿sí? Nos hacen sentir amados. ¿Sí? Cuando en alabanza menciona que somos la niña de sus ojos, ¿sí? Lo toma de este versículo de Zacarías, del capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, ¿sí? De aquí nace, ¿sí? Esa
frase, ese enunciado que es motivador, que es de fortaleza, saber que Dios nos protege, ¿sí? Con esa profundidad, con ese amor, con ese esmero, con ese interés, como a la niña de sus ojos, ¿verdad? Después, Zacarías, ¿sí? Nos lleva con una conversación que tuvo con un ángel, con el ángel de Jehová, que es el mismo Dios. Y cómo le mostró, ¿sí? Todos los tesoros que hay escondidos al ojo del hombre, ¿verdad? Cómo le muestra, ¿sí? Ese juicio que va a buscar hacernos la vida, que va a buscar hacernos el adversario, que van a buscar hacernos los recuerdos, ¿verdad? Aquí, en el capítulo 3, a través del sumo sacerdote Josué, ¿sí? No el que cruzó al pueblo en la tierra de Canaán, no el que cruzó el Jordán con todo el pueblo después de estar en el desierto, sino el Josué, sumo sacerdote, hijo de Josadac, que regresó del cautiverio, ¿verdad? Como a Josué, ¿sí? El sumo sacerdote, ¿sí? Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Después de la prueba, después del proceso, después de tomarnos de la mano de Dios, de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, el adversario, Satanás, el diablo, el chanclas, el embustero, dijera Guille Ávila, ¿verdad? Va a tratar de sembrar duda en nuestro corazón, desconfianza. Nos va a querer hacer sentir inmerecedores, aunque lo somos, pero gracias a la gracia, el amor y misericordia de Dios, ¿sí? Recibimos su bendición. Pero nos va a hacer creer, ¿sí? Que no es cierto. Nos va a hacer sentir dudosos, tristes, desconsolados. Cuando nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cuando toma nuestra vida en sus manos, cuando nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestra vida en manos de Dios, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nos bautizamos, cuando comenzamos a conocer de su palabra, el Padre, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que somos hombres nuevos. Antes, el profeta Zacarías dijo, ¿sí? Mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala, vestimentas nuevas. Pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. ¿Sí? ¿Por qué hago esta comparación de lo que dijo Jesús y antes lo dijeron los profetas? No vayan a pensar que es por restarle, ¿sí? Importancia, superioridad o jerarquía a nuestro Señor Jesucristo. Él es insuperable. Él es el único que está a la diestra del trono. Él es el Hijo de nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey y Señor, sino porque me gusta hacer énfasis, ¿sí? En el hecho de que el Antiguo Testamento es una revelación profética del Nuevo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos transmitió una sabiduría genuina, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y nos dio la interpretación correcta, ¿sí? Tanto para orden de cumplimiento como para bendición de todos aquellos que creemos, ¿sí? El Nuevo Testamento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es eso, la revelación, la interpretación correcta de toda, ¿sí? La revelación profética que hay en el Antiguo Testamento. No es por generar una competencia de los profetas, lo dijeron primero, Cristo tiene menos, ¿sí? Honra, no es así. Debemos de entender que la palabra de Dios no, ¿sí? Es de Antiguo y Nuevo Testamento, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y toda está interconectada, toda está enlazada. Cada letra del Antiguo Testamento es sumamente importante para tener revelación e iluminación de la hermosa y bendita palabra de Dios, así como cada letra del Nuevo Testamento también lo es, ¿sí? Tenemos que entender que estas divisiones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
fue la forma en la que el hombre compiló y estructuró la sagrada palabra de Dios. ¿Sí? De igual manera la división y los títulos de los libros, ¿sí? La división de capítulos y versículos formaban parte, ¿sí?, del orden tradicional del registro de la información. ¿Sí? En la Biblia Septuaginta, que fue elaborada en el año 300 antes de Cristo, ¿sí?, es donde se estableció ese orden previo, ¿sí?, de libros, capítulos y versículos. ¿Sí? Fue una forma en la que Dios, ¿sí?, en la que Dios reveló al hombre que se organizara y se plasmara su palabra, pero simplemente los libros, capítulos y versículos son un método estructural, técnico, que utilizaban los judíos, ¿sí?, en la antigüedad para tener una mejor memorización, conocimiento y localización de la información y del texto o de los textos en las Sagradas Escrituras o en cualquier otro tipo de documento importante, especialmente todo aquello que tenía que ver con nuestro Padre Celestial. Estos datos, que son extraordinarios, tal vez no tengan nada que ver, van a pensar ustedes, es para hacer énfasis en que tú y yo no solamente debemos de leer los evangelios, no solamente debemos de leer las cartas paulinas, no solamente debemos de leer las epístolas de Pedro, debemos de leer toda la Sagrada Escritura, no una parte, no el pedacito, no solamente lo que nos haga sentir bien, no solamente la parte que nos alegra, que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante, sino toda la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca de manera estructurada delante y cimentada sobre la roca delante de nuestro Padre Celestial. En la conversación con el ángel de Jehová, nuestro Padre Celestial describe todos esos tesoros, ¿sí?, todos esos significados espirituales, todas esas cosas del cielo, que son las que debemos de buscar, ¿sí? También se describe con todos estos pequeños relatos, ¿sí?, de objetos, de sucesos y de acciones que observaba Zacarías cuando conversaba con el ángel de Dios, ¿sí? Se describe la potestad y la majestad de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, que es el creador de todo y el poder que está por encima de todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, ¿sí? Esto es lo que se describe aquí. Hay significados muy profundos de cada una de las descripciones que el ángel de Jehová le hizo a Zacarías, pero tendríamos que hacer un video por lo menos de 2 horas para hablar de esos significados espirituales que tiene cada parte de los relatos de la conversación, ¿sí?, que Zacarías tuvo con el ángel de Jehová. Por eso solamente lo menciono de manera esférica, ¿sí? Si alguien los conoce, Dios los bendice, porque es algo muy hermoso conocer el significado y la interpretación de la hermosa y bendita palabra de Dios, porque cuando vas más allá, ¿sí?, investigas, meditas y en oración pides al Padre revelación de los textos sagrados, entiendes la palabra de otra bendita manera, ¿sí?, de una manera que genera gran bendición en nuestras vidas, de una manera en la que el Padre derrama el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, la revelación y la iluminación, ¿sí?, que solamente provienen de la mano de Dios y se manifiestan a través del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y por último, habla sobre un tema de un ayuno nacional que celebraba el pueblo de Israel. En las exhortaciones de los profetas antes del inicio del cautiverio, Dios siempre exhortó, ¿sí?, a corregir el camino. Dios comenzaba a hablarles del arrepentimiento, ¿sí?, de no continuar por el mismo sendero de desobediencia, de idolatría, ¿sí?, de maldad, de juicio, de escarnio al prójimo, ¿sí?, y de entregar verdaderamente su corazón. Antes del cautiverio, Dios rechazó los holocaustos, rechazó las ofrendas, rechazó hasta las celebraciones solemnes que realizaba el pueblo de Israel. ¿Y por qué las rechazó? No porque las haya derogado o
que las haya eliminado de la ley. ¿Por qué las rechaza si el mismo Padre las mandata? Porque el Padre, todo lo que nos mandata en su hermosa y bendita palabra, quiere que lo hagamos de todo corazón. Muchas actividades colectivas como este ayuno nacional que se celebraba en el mes quinto, sí, por todo el pueblo, debe de nacer de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hacemos, entre paréntesis o entre comillas, en el nombre y por el nombre de Dios, solamente porque las convocan en la congregación? ¿Sí? El pastor convocó a que hiciéramos oración 3 horas, por eso voy a la iglesia a orar. El pastor convocó que hiciéramos ayuno toda la semana, por eso voy a orar. Al Padre no le interesa la colectividad. Al Padre le interesa que en tu corazón nazca, ¿sí?, por los motivos correctos, llevar a cabo una acción en su nombre, para engrandecer su nombre, llevar a cabo un ayuno en su nombre. No está mal que como iglesia, ¿sí?, de forma colectiva llevemos a la práctica muchas labores, ¿sí?, acciones, ¿sí?, dedicatorias a Dios. Pero lo que debemos de tener entendido es que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Dios no observa lo que observa el hombre. Y muchas de las cosas que hacemos es para que las observe el hombre. Y debemos de empezar a hacer cosas que nazcan en nuestro corazón, que los cimientos de ese sentimiento para obrar, para llevar a cabo una acción en el nombre de Dios, ¿sí?, sean el amor y la fe, la entrega, el compromiso, ¿sí?, con nuestro Padre Celestial. Por eso Dios rechazaba las ofrendas, los holocaustos, ¿sí?, las celebraciones solemnes, esos ayunos. Y por eso Dios les dice aquí: habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Sí? Y se los recuerda, porque ya estaban preocupados, ¿sí?, a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a pasar el ayuno? ¿Sí? Más preocupados por cómo iban a hacer las cosas que porque verdaderamente quisieran ayunar como pueblo, ¿sí?, para honrar a Dios, para agradecerle a nuestro Padre Celestial con júbilo de que regresamos del cautiverio, que se cumplió la palabra de los profetas, tanto la parte de corrección como la parte de bendición, que fue el regreso de la cautividad. Dios quiere acciones genuinas para Él. Y así como quiere acciones genuinas, ¿sí?, quiere que seamos sinceros, ¿sí?, delante de Él. No hagamos las cosas para que nos vea el hombre, para que nos reconozca el hermano, para destacar en medio de la congregación o entre los hermanos de la congregación. Hagamos las cosas para honrar a Dios, ¿sí? Hagamos las cosas haciéndole caso al Padre, no al hombre, como lo dice en Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, por ahí. Está, ¿sí?, cuando los apóstoles son apresados por los fariseos, ¿sí?, y perseguidos por los fariseos, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos las cosas para honrar a Dios, ¿sí?, no para enaltecernos nosotros, ni enaltecer al templo o a la congregación, ¿sí?, porque a veces trabajamos más para la iglesia que para nuestro Padre Celestial, y eso es un error garrafal delante de nuestro Padre eterno. Y se los digo de todo corazón y con un profundo respeto a las congregaciones, a los templos, a las iglesias, a las catedrales y a todas las denominaciones. Debemos de guiar al pueblo de Dios a orar, trabajar directamente y únicamente para el Señor, no para los intereses religiosos, doctrinarios o denominacionales
que giran alrededor de la palabra del Padre. ¿Sí? Y de verdad que lo digo con mucho respeto y con mucho amor. ¿Sí? Porque si hay un lugar donde disfruto estar cada domingo, es en la congregación, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. Pero si algo disfruto más, es honrar directamente a mi Señor, a mi Salvador, a mi Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esa también es la verdad. Yo les envío un fuerte abrazo. Les deseo que tengan un feliz y bendecido jueves. Sí, Dios los bendiga grande y maravillosamente y que obre en esos corazones y permita que su amor y su Espíritu Santo resplandezca en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana viernes, ya para terminar casi esta semana número 38 de lectura devocional. Saludos y bendiciones.